Tengo un amigo hace pues ya algunos meses, algunos años que no sé nada de él. Pero él me comentaba que uno de sus miedos era despertarse y verse al espejo y decirse, ¿quién soy? Y yo, no manches, ¿cómo va a ser uno de sus miedos, no? Pero esa pregunta de quién soy se responde al momento de tener bien definida tu identidad. Es como los superhéroes, ¿no? Que van y salen al mundo, pero detrás de un disfraz, y las personas nunca saben quién es. Aunque nomás se quitan los lentes ahí, se ponen el objetivo para los lentes. Pero es parte de su identidad secreta. Y fíjense que desde antes de nacer, cada uno de nosotros, desde antes de tener nuestra INE o nuestra credencial de lector, ya sabíamos que éramos mexicanos, todos, menos Angelote. Angelote es de Estados Unidos. Entonces, pero todos, sin tener una credencial que nos avale como mexicanos, no decíamos que éramos mexicanos. O yo ya me sabía mi nombre igual que ustedes completito, Daniel Ismael Ramos Guerrero, antes de saber escribir, antes de leer y poder leer mi acta de nacimiento. Entonces esas pequeñas cosas nos van identificando o nos van dando nuestra identidad. Y en cuestión de espiritualmente, también hay una identidad, la cual debemos de no perder de vista y tener ahí subrayado con rojo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Vamos a orar para poner en manos de Dios. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche que nos permite llegar al último servicio del año. Te pido que este mensaje pues, pueda llegar a nuestros corazones y que pueda servirnos no solamente de motivación, Señor, sino que lo podamos poner en práctica a partir de hoy, el resto del año y en el siguiente año. Señor, que pueda haber un cambio en nuestra identidad como tus hijos, lo pongo en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Y para eso vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí saben quién escribió Timoteo? Le voy a dar un premio para la posada. Así les decíamos. Pero cuando llegó a la posada, eran un montón de premios. Me voy a comprar una bolsita de paletas. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Versículo 2: A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener bien definidos quién soy, qué somos, por qué somos y por quién somos. La diferencia es que de nuestra identidad secular, la diferencia es que tenemos que hacerlo trascendental, nuestra identidad espiritual. ¿Quién, qué, por qué y por quién somos? Una identidad eterna, correcta. Y vamos a ver, entendiendo nuestra definición, lo que somos y por quién somos, y trascendiendo en los demás, ya sea con nuestros hijos físicos, hijos espirituales, y debemos de formar en ellos también su identidad espiritual. Entendiendo nuestra definición, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo tenía muy claro lo que era y por quién era. Nosotros debemos tenerlo claro. Debemos, por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, dice que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y acompáñenme a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, ¿si traen sus Biblias o no? Decía de hoy. Mateo, no, ¿qué? Juan
Juan dice, Juan 1, del 12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es donde empieza nuestra identidad. Así como cuando al nacer nosotros vamos adoptando nuestra identidad con nuestro nombre, con lo que nos van enseñando nuestros padres, a lo mejor algunos gestos que empezamos a hacer, pero nuestra identidad se va formando a través de lo que nos rodea. Al principio, tal vez a lo mejor ya después a tus 6, 7 años, ya tus padres ya te van pues quitando ciertas mañas, ¿verdad? Para que se forme una buena identidad. Ya cuando llegas a la adolescencia, tú tomas la decisión de qué vas a ir adoptando o qué vas a ir quitando para tener bien definida tu identidad. Bueno, aquí es donde empieza nuestra identidad como hijos de Dios. Donde cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es donde nacemos espiritualmente, lo que Jesús le explicaba a Nicodemo. Nacemos espiritualmente y es donde empieza una nueva identidad, una identidad espiritual. Somos llamados hijos de Dios. Segunda de Timoteo 1:1. Pónganle ahí un separador para que podamos regresar rápidamente. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ya vimos qué somos. Somos, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo soy Dani Ramos. ¿Pero qué soy? Soy un hijo de Dios. Así como ustedes, a lo mejor Ramiro. ¿Ramiro quién es? Es Ramiro, hijo de Dios. Cada uno de ustedes son su nombre y que son hijos de Dios. Pero ¿por qué son hijos de Dios? ¿Por quién somos hijos de Dios? Y vamos a ver que dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida es nuestra salvación, es la vida eterna y solamente se puede alcanzar por medio de Jesucristo. Como les decía ahorita, el momento de que aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que lo hayas aceptado como Señor y Salvador, es que tú mismo aceptaste que no tenías salvación, que ibas directito al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es donde entra la promesa de la vida, que es la vida eterna. Así como dice Pablo, apóstol de Jesucristo, así con esa seguridad y con esa autoridad se puede decir, nosotros podemos decir, Dani, hijo de Dios. ¿Por quién? Porque creí en Jesucristo que murió por mis pecados. Pero qué triste y qué estéril sería si ahí quedara todo. Si nada más yo dijera, yo soy hijo de Dios, y ahí me sentara en una silla, como lo hacemos a veces cada domingo, domingo tras domingo, somos hijos de Dios, pero venimos y nos sentamos en una silla. Entonces sería muy triste y hasta estéril sería, porque no estás teniendo ningún fruto. Y si tú como padre, lo normal es un matrimonio desea tener hijos físicos, ¿verdad? Pero también nosotros como hijos de Dios, lo natural o nuestro deseo debería de ser tener hijos espirituales. Si fuera solamente el vengo y me siento cada domingo en la silla, sería muy triste quedar ahí quedaría todo. Si nos conformamos con ser nada más un hijo de Dios más de todos. Porque hijos de Dios, pues somos aquí, no sé, pues todos los días asistimos, ¿verdad? Los miércoles, los viernes, somos hijos de Dios. No sé qué cantidad sea, somos como cuántos, como 150, pero si nada más somos hijos de Dios y hay que dar, sería muy triste. Tú y yo aprendimos nuestro nombre desde antes de escribirlo. Nuestros padres tutores nos han ido enseñando y ya sea formando nuestra identidad personal. Pero ahora depende de nosotros formar nuestra identidad espiritual. Tú debes hacer lo mismo.
comienza a formar esa identidad eterna, pero correcta, a tus hijos, así como Pablo lo hace con Timoteo. El punto número 2 es comienza a trascender. ¿Cómo podemos comenzar a trascender? En nuestra vida secular, pues estudiando, trabajando. Después de que trabajas, pues a lo mejor buscas tu novio, tu esposa, te casas, tienes hijos, vas subiendo de puesto, vas comprando tu casa, tu carro y vas trascendiendo. Y lo que le vas enseñando a tus hijos, cuando tú ya no estés, es lo que va a quedar de ti. A lo mejor esas mañas o buenos hábitos es lo que va a trascender de ti a través de tus hijos. En lo espiritual es igual. Y a lo mejor algunos tenemos hijos, a lo mejor algunos no tenemos hijos aquí. A lo mejor tenemos nietos, o bueno, tienen, yo todavía no, espero, ¿no? Me falta mucho. Pero depende de ti lo que le vayas a dejar a tus hijos físicos, a tus nietos físicos. Pero también depende mucho de ti lo que les estés inculcando a tus hijos físicos y a tus hijos espirituales. A lo mejor tú puedes decir, yo aún no tengo un hijo espiritual, pero tal vez eres un hijo espiritual. Y si aún no eres un hijo espiritual, ¿qué estás esperando para tomar tu discipulado? Si tú ya vas en cierta lección, ¿cuántas lecciones son el discipulado? 18, ¿verdad? En el anterior discipulado, eran 16 lecciones. Cuando ibas en la 15, a terminar la 16, yo me acuerdo que me preguntaban si ya quería discipular. Entonces me imagino que también en este nuevo discipulado, cuando llegues a la 17, 18, ya deberías estar firme para tú poder discipular. Si tú ya estás en esas lecciones, ¿qué estás esperando para ir con Emilio y pedirle un discípulo para poder trascender a través de tus hijos espirituales? Vamos allá a 2 de Timoteo, versículo 2. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si se fijan, bueno, estuve ahí checando de Timoteo, no encontré quién lo evangelizó, porque dice que su abuela Loida y su madre Eunice lo habían encaminado desde chiquito en el camino de Dios, ¿verdad? Y luego llega Pablo y lo ve Pablo y escucha el testimonio de los hermanos y dice que Pablo se lo llevó consigo y es donde empezó a ser su discípulo, su hijo espiritual. Entonces nosotros, si volteamos aquí, hay muchos hijos de Dios que podemos hacerlos nuestros discípulos. A veces tenemos temor a discipular. Una vez mi discipulador me dijo, es que bueno, porque yo tenía muchas dudas y a veces le preguntaba las mismas dudas. Pasaban 2 o 3 meses y le volvía a preguntar, oye, ¿cómo era aquí? Y le digo, cuando discipules, vas a aprender más que cuando te discipulen. Y es cierto, si queremos ser firmes en la palabra de Dios y tú ya tomas tu discipulado, pues ¿qué estás esperando para discipular? Le dice Pablo a Timoteo, amado hijo. Pablo nos deja muy claro el amor que le tiene a Timoteo como un hijo. No solamente como a un hermano en Cristo, sino como a un hijo. Y desde ahí ya le está inculcando su identidad eterna a Timoteo. Y en el versículo dice que le desea gracia, misericordia y paz. Esas son 3 cosas o 3 beneficios que nos da Dios a través de la salvación. Dice gracia, es el fundamento de nuestra redención, es el recibir ese regalo inmerecido. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. 3:22 y 23. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia, que nosotros sin merecerlo, Dios nos da la salvación a través de su Hijo Jesucristo. También le dice misericordia. Pablo le desea misericordia a Timoteo. La misericordia es tener compasión, perdón divino, amor fiel e incomparable. Y yo sé que todos conocen el versículo de Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice que nuevas son sus misericordias todos los días, todas las mañanas. ¿Qué nos habla esto? Que aún aquí ya somos hijos de Dios, ya tenemos esa salvación, pues tenemos que ir todas las mañanas otra vez a ponernos a cuentas con Dios, porque Dios es bueno, es misericordioso y nos va a perdonar de nuestros pecados siempre. También le desea paz. Es un estado de armonía, bienestar, pese a lo que estamos viviendo. Era como Devani venía aquí y nos compartía que siempre hay que estar gozosos, pero no puedes estar gozosos si no tienes esa paz interior. Entonces también pasaban los hermanos que estaban separados y decían, no, es que yo estuve batallando y yo inicié. Bueno, eso es parte. Cuando tienes esa paz, tú puedes ir y hablarle a los demás, porque tienes esa paz de Dios. Y nos dice ahí en Juan 14:27, nos dice Jesús que nos deja su paz, pero que no nos la da como nos la da el mundo. Es una gran diferencia. La paz en el mundo es cuando todo está tranquilo, todo está sereno, que no hay guerras, todo está en armonía. Pero hay veces que puede haber guerras y nosotros podemos estar en paz. Podemos tener tribulaciones y estar en paz, pero esa paz viene de Jesucristo. Pablo no solo ya tiene bien definido su identidad eterna, sino que se la está transmitiendo a su hijo Timoteo. Y aún la está deseando tres grandes beneficios, que es lo que vimos. Beneficios que es la gracia, la misericordia y la paz. Miren, está por terminar este año 2022. Yo no sé cómo lo están terminando cada uno de ustedes. Y al igual ustedes no saben cómo lo estoy terminando yo. Nosotros tenemos, bueno, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas. Tenemos problemas, tal vez económicos, familiares, todos pasamos por ciertas situaciones que Dios lo va permitiendo. Yo no sé cómo lo estás terminando, pero sobre todo con tu relación con Dios. Una cosa son los problemas que tengamos, otra cosa es nuestra relación con Dios. Y yo no sé cómo vais a empezar este 2023 con tu relación con Dios. Pero yo sí te invito y te animo a que este 2022, lo que resta, que aún nos quedan, no sé, unas horas, unas 20 y tantas horas, lo que resta, nos pongamos a cuenta con Dios, que podamos iniciar esa relación, nuestra lectura, esa oración, para poder iniciar el 2023 con una buena relación con Dios. Que podamos, si no nos estamos discipulando, que nos podamos discipular. Y si ya nos discipulamos, que podamos ir por un discípulo, así como Pablo tenía a Timoteo, así como Pablo fue por Timoteo y se lo trajo. Y al último, Timoteo ya estaba ahí de líder, ¿verdad? Tal vez en la iglesia. Vamos a tomar de ejemplo a Pablo y a Timoteo, una para ser discípulos y otra para ser discipuladores.